Apreciables amigos, vecinos, hermanos en Cristo, un saludo este domingo de mayo del año 2022. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios por el favor de su atención y porque nos permiten que juntos estudiemos todas las bendiciones, todas las promesas y beneficios que el Señor trae para el pueblo creyente, para sus amigos en esta actualidad. El tema del día de hoy se llama la obra del Espíritu Santo y mediante él nosotros queremos revisar, meditar qué promesa el Señor cumple a la humanidad al enviar a esta persona del Espíritu Santo y cómo es que nosotros tenemos esa ayuda de parte de Él en este tiempo. El pasaje es Juan 16 del 4b al 15, pero en su casa revisen el Salmo 67 y también Romanos 8 del 24 al 27. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este pasaje fue escrito aproximadamente entre el 85 y 96 después de Cristo, abarca un periodo de 3 años y como sabemos es el lugar de escritura, el apóstol Juan lo escribió en Éfeso y como destinatario era el pueblo gentil, nosotros los que no nacimos judíos y todos los cristianos. Y sabemos que este evangelio presenta a Jesús como una deidad, como el Hijo de Dios, y siempre se enfatiza la relación que Jesús tiene con el Padre y también con el Consolador, el Espíritu Santo que enviaría al pueblo creyente. Y sabemos que Dios y todos los milagros que realizó a través de Cristo Jesús en la tierra son esas señales que nos dirigen a nuestro Padre y que el Señor espera que nosotros pues amemos a nuestros prójimos dándoles a conocer el Evangelio y podemos ver cómo Él entiende plenamente nuestra condición, nuestra enfermedad, nuestro dolor y por eso es que Él envió al Espíritu Santo. Vamos a comentar algo sobre estos versículos y nos dice esta primera parte que fue escrita en la última, que fueron hechos que se realizaron en la última semana que Cristo estuvo aquí en la tierra antes de ir a la cruz. Y Él le dice a sus amigos, esto no lo dije al principio, el comienzo de su ministerio no era el momento para revelar todas estas verdades de que
enviaría al Espíritu Santo. Dice, porque yo estaba con ustedes, yo estaba con vosotros, pero ahora el Señor Jesucristo está a punto de dejarlos, de ir a la cruz, de morir y de regresar al cielo. Por eso les revela lo que ha de acontecer. Dice, pero ahora voy al que me envió. Va él de regreso al cielo. Y dice, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Ellos no están preguntando ahora, solo porque parece que comienzan a entender qué cosa les está diciendo el Señor Jesús y acerca de su partida. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En algo sí habían entendido que Él iba a regresar al Padre, pero aún no sucedía la resurrección. Él está en la semana antes de ir a la cruz. Y dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya. La misión de Cristo aquí en la tierra contaba con el regreso de Él al Padre, porque si no me voy, el Consolador, este tema del cual hoy queremos estudiar, dice, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, corresponde a la respectiva obra del oficio de Jesús y del Espíritu Santo. Jesús como el Salvador de los hombres y el Espíritu Santo como el poder de la iglesia, el poder que Dios le daría a los creyentes con la presencia de su Espíritu en ellos. Pero si me voy, os lo enviaré. Se exigió de Cristo una obra terminada en la cruz antes de que se pudiera enviar al Espíritu Santo. Sin ir a la cruz, el Espíritu Santo no vendría. Sin que Jesús resucitara, el Espíritu Santo no estaría con nosotros. Y el verso 8 nos dice, y cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo, viniere, redarguirá. ¿Qué quiere decir redarguir? Dice que esto quiere decir convencerte del estado en el que los humanos estamos sin Cristo. Un estado de perdición, de muerte, de pecado, de separación de Dios, pero dice que cuando envíe al Espíritu Santo, Él nos va a convencer al mundo de ese pecado supremo de rechazar a Cristo y del cual nos debemos librar. Y dice, y de justicia. Jesús es la justicia y la resurrección. Y Él lo declara. Y de juicio. Satanás fue juzgado en el Calvario y todos los que le siguen son juzgados del mismo modo. Pero el Señor abre la puerta de salvación, el Señor abre la oportunidad para que nosotros, creyendo en Él, poniendo nuestra fe en Él y habiéndonos arrepentido de ese pasado pecaminoso, pasado de maldad, de egoísmo, de separación de Dios, nos volvamos a Él y pongamos nuestra fe en ese sacrificio que se hizo en la cruz, en esa muerte que le ocurrió al Señor Jesús para pagar por mi pasado y darme la oportunidad de tener hoy vida eterna. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Rechazar a Cristo y la cruz es rechazar la salvación. Y dice el verso 10, y de justicia por cuanto voy al Padre. Jesús presentó una justicia única, verdadera, intachable al Padre. De sí mismo se refiere a su sacrificio en el Calvario, que fue aceptado por Dios. En consecuencia, aquella justicia está imputada
está dada a todos los que creamos en Él, a todos los que pongamos nuestra fe en Él y que estemos conscientes de que nos hemos arrepentido y de que ese actuar es el que nos impedía acercarnos y reconciliarnos con Dios nuevamente. Y dice, y no me veréis más. O sea que esa obra que Cristo vino a hacer a la tierra estaría terminada. Verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Satanás fue derrotado totalmente en la cruz y por lo tanto juzgado, así como condenado eternamente. Todos quienes lo siguen sufrirán ese mismo destino y debemos estar conscientes de qué es lo que perdemos cuando no hemos aceptado a Cristo. Estamos destinados al infierno, estamos destinados a la muerte, sino a un lago de fuego, y ese destino será para siempre, será una muerte permanente. Y así nos lo dice Apocalipsis 20 del 12 al 15. Verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros. El Señor Jesús sabía que había cosas que todavía ellos no entendían, que aún no tenían la madurez de captar, pero Él se refiere al nuevo pacto que iba a realizar con la humanidad y que será entregado y cuyo fundamento ya fue colocado en la fe en Cristo. Mas ahora no las podéis llevar, pero cuando viniere aquel, o sea, el Espíritu Santo de verdad, lo que Él hizo, lo que Él haría en el día del Pentecostés, Él los guiará a toda verdad. Y está puesta correctamente nuestra fe en Cristo y en la cruz, entonces el Espíritu Santo puede producir la verdad en nosotros. Él no guía en alguna verdad, sino más bien en toda la verdad, porque no hablará de sí mismo. Nos dice no solo lo que Él hace, sino a quién Él está representando, sino que hablará todo lo que oyere. No se refiere a la ignorancia, ya que el Espíritu Santo es Dios, sino más bien Él declara la obra de Cristo solamente y os hará saber las cosas que han de venir y ese nuevo pacto que sería entregado dentro de poco al ir Jesús a la cruz. Y verso 14 dice, Él me glorificará. Describe a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad moribunda, porque tomará de lo mío. Quiere decir los beneficios de la cruz. Y os lo hará saber que fue así cuando Él le dio estas grandes verdades también al apóstol Pablo. Todo lo que tiene el Padre mío es. Siempre ha sido ese el caso. Sin embargo, a causa de la cruz, también el creyente ya podrá recibir todas esas cosas. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El fundamento de todo lo que el Espíritu Santo le revela a la iglesia es lo que Cristo hizo en la cruz. Y bueno, pues podemos ver aquí la obra que el Espíritu Santo realizaría en la iglesia de estos tiempos, en la iglesia futura, cuando después de que Cristo haya regresado al cielo. Y hay tres cosas que el Espíritu Santo hace con el pecador, con la gente que no conoce de Dios. Dice que Él lo redarguirá, o sea, convencer al mundo de su pecado. También dice que de justicia, por esa justicia intachable que el Señor Jesús hizo en la cruz por la humanidad, y de juicio, cuando Satanás es derrotado en la cruz por él. ¿No? ¿Qué conclusión sacamos de este pasaje? Nosotros podemos, recapitulando, decir que el Espíritu Santo vendría
Y sabemos que esto sucedió en el día del Pentecostés y cómo esos discípulos llenos de miedo, de temor, cambiaron por completo su actitud hacia la tarea que el Señor Jesús les había encomendado. Y sabemos que ellos pudieron hablar con denuedo, proclamar la obra del Señor Jesucristo hecha aquí en el mundo, y ellos en su corazón se convencieron del pecado que todo ser humano tiene, y también se lo hicieron saber a la gente que les iba a oír ese pecado y esa situación de rechazar a Jesús. Así es que era necesario la obra del Espíritu Santo para que fuéramos convencidos de nuestra culpa, de nuestra vergüenza, y de saber que únicamente por fe, arrepentidos de nuestra maldad, teníamos que ir a Jesús para ser salvados. Y vemos aquí que la obra del Espíritu Santo, lo primero fue llevar a reconocer esa condición que nos separaba de Cristo, de Dios, el pecado, y la necesidad de ser limpiados de nuestra pecaminosidad, arrepintiéndonos y no querer esa condenación nuestra de ir al infierno. Y sabemos que por muy buenas obras que los hombres hagamos, esa justicia humana es insuficiente. Solamente cuando Cristo fuera a la cruz estaríamos pues con esa oportunidad de ser limpiados. Y sabemos que el Espíritu Santo fue enviado para hacer esa labor. A lo mejor estudiando, predicando la palabra, la gente escucha, pero por muy buena persuasión que tenga un predicador, la obra de redarguirte de tu pecado, de convencerte de la situación de separación, solamente el Espíritu Santo es quien la hace. Nuestra justicia es insuficiente y no alcanza para ganarnos el cielo, ni nuestra religiosidad, sino únicamente la justicia de Dios en Cristo. Y poniendo nuestra fe en esa acción es como tenemos vida eterna. Es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo es quien convence al mundo, y por eso era necesario que Él viniera a la tierra para seguir recordándonos toda esa obra que Cristo hizo. Dejar de que nosotros pensemos que con buenas obras podemos alcanzarlo, como eran los fariseos en ese momento, que por sus buenas obras creían que tenían un acercamiento con Dios. Dios hoy nos ve limpios al poner nuestra fe en Cristo, y nos ve como a su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos cambia la mente, el que nos enseña a vivir esa realidad, esa obra de transformación que Dios hace en los humanos gracias a la victoria de Jesús, y a quien es posible que le entreguemos nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra vida. ¿Qué aplicación tenemos de este pasaje? El pecador convencido se sabe culpable, equivocado de sus obras pasadas, y solamente el Espíritu Santo es quien nos persuade, nos invita, nos llama, y quien da vida a los muertos. No sabemos que al final somos unos pobres pecadores, unos siervos inútiles, con el privilegio de también dar testimonio de esa obra que ha realizado en nosotros. Él hace la obra en nosotros y es quien nos guía a toda verdad, y por eso nosotros necesitamos ese Espíritu Santo para continuar enseñando lo que Cristo hizo y dar a conocer su obra. Cristo, el Salvador del mundo. Podemos ver el cumplimiento de todas las profecías en la cronología de la historia del hombre, dando
dando comprensión a través de este Espíritu Santo a los creyentes de quién es Jesús, cómo fue su vida, cómo fue su muerte, y dándole gloria a Cristo, diciendo las verdades que hay en Él. Por eso es importante concentrarnos en permanecer en Jesús, una dependencia completa de Él, y aplicar por completo las buenas noticias que hay en el Evangelio. El Salmo 67 también nos recuerda que únicamente es la gracia de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, y todos los pueblos reconozcan que tú eres el único Dios. Bendigamos a Dios y témanle todos los términos de la tierra. También el libro de Romanos nos dice esta parte: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor Jesús, nuestro Dios, pensó en todo lo que el ser humano necesita para seguir adelante, para llegar a Él, para esperar la segunda venida de Cristo. Y pues nosotros no tenemos más que agradecer la obra completa que Él ha hecho y que ha inspirado a hombres para que nosotros hoy podamos entenderla, leerla, buscarla. Démosle gracias a Dios por ese amor infinito que tiene por el ser humano. Señor Jesús, te agradecemos mucho esta mañana de mayo. Te agradecemos, Señor, que cada semana estamos viendo todos los regalos que trajiste a nosotros, que podemos tener paz, que podemos tener gozo, que podemos tener seguridad de que tú nos has salvado y que nos has dado vida eterna. Señor, gracias porque podemos ver que la salvación está abierta para cualquier ser humano que vaya en tu búsqueda. Bendito sea, Señor, te pedimos que estas personas sean persuadidas, Señor, a ver tu amor y entender el ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Amén.